de antemano una disculpa si me escucho rara y se me va el hilo. Tengo sin hacer esto un año y tengo gripa para acabar. Pero acaba de salir el documental de Selena Gómez y creo que tenemos que hablar de eso. Ok, acaba de salir el documental de Selena Gómez. Salió ayer. Se llama Mi mente y yo. Y de verdad verlo es toda una experiencia. Salió en Apple TV. Selena hizo un convenio con la aplicación para, pues, que nos dieran 2 meses gratis. Lo cual agradecí porque si no, no supiera cómo verlo. Si lo pueden usar, úsalo. O sáquenle tal provecho que puedan. Pero en este documental, Selena se muestra en su faceta más vulnerable y lo hace para que si afuera hay otras personas sintiéndose igual, no sientan que son los únicos, no se sientan solos en eso. Incluso sacó a la par una canción que tiene el mismo nombre. Si escuchan un movido es mi gato, pero sacó una canción que tiene el mismo nombre. Y en ella habla de cómo por muchos años intentó guardar todas estas partes de ella, pero ahora quiere sacarlas a la luz con la intención de que así pueda ayudar, pueda hacer que otros no se sientan que son los únicos en esto, que son los únicos luchando contra algo que a veces no que a veces que no pueden ver. Y en eso toca muchos temas que se me hace muy importante recalcarlos. El primero es que Selena muestra la realidad de una persona con alguna enfermedad mental. Porque a veces para las personas que no la tienen es muy complicado entenderlo. Porque unos días de tristeza para una persona, digamos, sin una enfermedad mental, no es lo mismo que para una persona que tiene depresión, o una persona con TLP, o una persona con trastorno bipolar. La tristeza y los días malos se dimensionan de formas distintas. Eso no quiere decir que unos sean más válidos que otros, sino que son diferentes. Y en esta diferencia a veces no se logra comprender y cae mucho en la invalidación, lo cual siento que es completamente natural porque no vivimos en una sociedad que nos, nos inculque tanta empatía, ni tampoco comprensión, y mucho menos que nos impulse a psicoeducarnos. No, vivimos con mucho estigma y muchísimas cosas. Pero ella lo hace de una forma muy cruda y de verdad había momentos en los que ella decía, es que yo sé perfectamente cómo se siente eso. Dice una frase que es de uno de sus diarios, que es algo así como de cómo aprendo a respirar mi propio aire. Y fue muy guay. Porque de verdad a veces es muy complicado, muy complicado. Y siento que ella lo muestra sin estigma, ¿sabes? Lo muestra como es, sin romantizarlo, sin estigmatizarlo. Es como de, esto es como se vive, esta es mi verdad. Y por eso es que lo hace tan bien. Y otro punto que toca y que siento que es de verdad muy importante es la psicoeducación. Ella menciona la importancia que tiene la psicoeducación. Y esto, ay, no lo dice de forma directa, porque nos dice, la psicoeducación es importante por esto y por esto, pero lo explica de una manera muy cierta. Ella dice cómo al salir del hospital tenía problemas para comprender su diagnóstico, lo cual es normal. Comprender un diagnóstico, recibir un diagnóstico es todo un desafío. No es como que al recibir tu diagnóstico se acabe todo. No es de tengo depresión, ah bueno, muchas gracias. O tengo un trastorno de ansiedad generalizada, ah bueno, no se queda ahí. Y menciona cómo necesitaba saber más. Incluso cuenta la historia de cómo su mamá, cuando ella era chiquita, porque Selena le tenía miedo a las tormentas eléctricas, cómo su mamá le mostró un libro para niños donde explicaba pues
todo sobre las tormentas eléctricas, cómo funcionaba, funcionaban los rayos, por qué sucedía, cuándo sucedía, y eso le ayudó a dejar de tenerle miedo. Entonces dice algo muy poderoso que es, entre más sepa, menos le voy a temer. Y esto es muy, muy, muy acertado. Porque, como les digo, todo no se termina cuando recibes un diagnóstico, sino que empieza un proceso completamente distinto. Afuera hay todo un debate sobre si los pacientes deberían o no deberían de conocer su diagnóstico, lo cual siento que es muy, muy, muy raro, porque es derecho del paciente conocerlo. Por ejemplo, si habláramos de salud física, no diríamos, ay, es que no sé si decirle a mi paciente que tiene o no tiene cáncer, o no sé cómo decirle que tiene diabetes. Se lo dicen porque es su derecho a saberlo, porque va a saber qué tiene que hacer ahora o cómo pueden proceder. Y es así. La cosa es, el recibir un diagnóstico no se termina todo tu proceso y tienes derecho a recibirlo. Y después de recibirlo es algo complejo, complejísimo el hecho de manejarlo, de afrontarlo, de esto significa tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y por eso es tan importante que los pacientes, las familias, se psicoeduquen, que la persona con depresión sepa, bueno, esto es la depresión, esto es como afecta, esto, funciona así. Ah, aquí les hablo un poquito ya más de mi experiencia. No sé si lo he comentado aquí, creo que sí. Tengo distimia y ahorita están en duda de si es un trastorno mixto, pero para acabarla tengo depresión, tengo un problema con depresión. La cosa es, al recibirlo, no sabía qué hacer. Y eso se los digo muy así, no sabía qué hacer. No sabía qué procedía, no sabía cómo, pero sí supe que al momento en que me dijeron, tienes depresión, para mí fue muy ok, muy, de cierta forma, fue un alivio, porque vivía rodeada de personas diciéndome, no, es que no estás tan mal, no, es que tú no aparentas. Y ay, volvemos al estigma, de verdad. Me decían, es que no te ves como una persona deprimida. Y yo de, obviamente no, Carmen, no me veo como una persona deprimida porque la depresión no tiene un solo rostro. Pero me dejé guiar por todo ese estigma, todas esas ideas, al punto en el que de verdad yo me creí eso de, no me veo como una persona deprimida, no puedo estar deprimida. Y por años, años estaba de, no es para tanto, no es para tanto, hasta que el no es para tanto me empezó a absorber. Todo me empezó a absorber y me estaba ahogando. Y cuando me dijeron, tienes distimia, tienes presión, pues, fue lo que siento si existe, tiene nombre. Y es raro, pero me llegó no estoy loca, es válido. Y por eso les digo, es importante un diagnóstico. Bueno, recibir el diagnóstico. La cosa es, ay, no se acabó todo. Y conocer sobre eso, sobre cómo funciona la depresión, cuáles eran los síntomas, en qué podía afectar. Me ayudó mucho a comprenderme, a ver de qué forma había afectado, de qué forma estaba afectando y a ser más, ¿cómo se diría? Más comprensiva conmigo misma. Porque había muchas cosas que yo no sabía qué hacer con ellas y en ese momento fue no sabías qué hacer con ellas porque es parte de tu trastorno, porque es algo complicado. No era algo que ibas a cambiar de la noche a la mañana y fue muy, muy importante para ser más, ¿cómo se diría? Menos dura conmigo misma. Y también conocerlo me ayudó muchísimo porque descubrí un montón de términos nuevos, un montón de cosas nuevas. Descubrí algo que les platiqué a ustedes que fue sobre los prodomos, perdón, que es como indicios de que se acerca a ti un episodio depresivo. Eso lo supe porque después con terapia me di cuenta de que
había lapsos de tiempo en los que mi depresión era un poco más fuerte. Y algo, algo dentro de mí decía, es que cada vez que estoy como entrando a esos lugares un poquito más oscuros de mi ser, me siento así o pasa esto, dejo de hacer esto. Y en automático la gente a mi alrededor me decía, es que tú te estás predisponiendo, tú estás haciendo esto, es que tampoco se trata de darse por vencido. Y después investigando supe que no era que estuviera loca, no era que me estuviera predisponiendo, sino que de verdad los episodios depresivos dan como indicios y que esos indicios tienen nombres. Y me ayudó mucho a conocerme y a relacionarme con mi trastorno. Y de verdad, la psicoeducación es importante para el paciente, para la persona que tiene una enfermedad mental, porque le ayuda a comprenderse, lo ayuda a conocerse, a saber también de qué manera cuidarse. Cuando me dieron el diagnóstico de ansiedad generalizada y cuando me dijeron los problemas con los ataques de pánico, empezó todo un proceso de conocerme. Y el conocer mi ansiedad, conocer cómo funcionaban mis ataques de pánico, me ayudó a cuidarme en el sentido de que era de, bueno, si hago estas cosas, yo sé que me van a poner en cierto límite y me van a conducir a un ataque de ansiedad muy fuerte. Así que necesito hacer esto. O momentos en los que me sentía horriblemente ansiosa, era de, tengo recursos para hablar a mi psicóloga porque sé que reconocer que lo que siento es ansiedad. Y es importante para la persona que tiene una enfermedad mental conocerla. Porque si no, vamos a estar navegando ahora sí que en territorio desconocido. Y no vamos a entender absolutamente nada de lo que hacemos. Y no vamos a comprender nada y vamos a sentir que no tenemos el control de nada. Y también la psicoeducación es súper importante para la familia, porque la familia va a saber, si bien no cómo dirigirse o cosas por el estilo, va a ser más empática, va a ser más comprensiva, va a llegar a comprender, tú te sientes así y así es como se siente esto o así es como funciona esto. Por ejemplo, cuando se tiene enfermedad mental, hay muchos síntomas, como por ejemplo en la depresión, hay momentos en los que es tanta la tristeza y la desmotivación que de verdad te quedas sin energía. Hay días en los que no sales de la cama y no porque seas flojo, no porque no quieras, sino porque no puedes. Y el comprenderlo para la familia de una persona con depresión es, es complicado, porque volvemos a lo mismo. Crecimos en una sociedad súper estigmatizada, súper llena de un montón de creencias alrededor de la salud mental. Y las personas desde fuera lo ven como de, es que es flojo, es que no hace nada nunca, o es que no le echa ganas. Y la realidad es que la distribución de energía es diferente para una persona con una enfermedad mental que para una persona que no lo tiene. De hecho, eso creo que lo publiqué en mi página de Instagram, pero es... Aquí se los explico. eh, una, una chava, que ahorita no recuerdo su nombre, tiene una enfermedad crónico-degenerativa, creó esta teoría de las cucharas para explicar cómo funcionaba la distribución de energía en una enfermedad crónica. Y ahora sí, 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 pasando esto a la salud mental, supongamos que una persona tiene 10 cucharas para todo el día, 10 unidades de energía, pero esa persona tuvo muchos ataques de ansiedad ayer en la noche. Y eso hicieron que su descanso no fuera suficiente. Entonces, en lugar de 10 cucharas, tiene 8 cucharas. Ok, tiene esas 8 cucharas. Y con esas 8 cucharas ocupa 3 para salir de la cama, 2 para cambiarse, una para lograr comer algo y le quedan 2 para el resto del día.
es súper complicado vivir con 2 cucharas para lo que te queda al día. Mientras que una persona que no tiene una enfermedad mental, bien puede tener sus 10 cucharas, las administrando de maneras diferentes y las puede regenerar ahora sí que más rápido. Y entender eso para la familia de una persona con un trastorno mental es importantísimo para comprenderlo, para ser empático, para saber cómo manejarlo e inclusive para poder detectar en qué momento es bueno intervenir, en qué momento es como de, bueno, está pasando esto y veo que esta persona está así. Creo que es momento de, no sé, de pedir ayuda externa o de hacer algo diferente. Ay, mira, bueno, se me va un poquito el hilo. Y algo también que me llamó la atención en esto de la psicoeducación es que Selena dice algo como de la importancia de que las personas conozcan acerca de la salud mental y de su funcionamiento emocional. Dice algo así como de que le gustaría que fuera una materia, o sea, como parte de la formación. Y eso sí, se me hizo muy de... Es que sí, ¿cómo explico? La inteligencia emocional es una de esas habilidades que poco se tiene desarrollada y que es muy importante. Y con ella viene la regulación emocional, viene la comprensión de los procesos, viene un montón de cosas que, como repito, el lugar en el que crecimos no lo fomentan. Ya se me tapó la nariz. Y dice como cuando eres niño tienen ahora sí que figuritas para representar, estás feliz o estás triste. Y dice, ¿y por qué no hacerlo conforme van creciendo? Eso es muy importante porque si le ponen atención a las caricaturas de hoy en día, por ejemplo, hoy mi sobrina, bueno, prima, estaba viendo una, un capítulo de los Muppets Babies y justamente estaban hablando de cómo uno de los personajes estaba triste y se pone de color azul y él está súper mal porque su mamá se va a ir por muchos días. La cosa es que todo el mundo intenta que él se deje de sentir triste y así, no, es que no puedes, hasta lo intentan con una máquina. Hasta que se dan cuenta de que no es que se deje de sentir triste a lo que le deben de prestar atención, sino que él tiene que sentirse triste y que es normal sentirse triste, que no es una persona débil y que él necesita hablar sobre lo que siente, porque justamente cuando él empieza a hablar de es que me siento triste porque mi mamá no va a estar o no va a estar para hacer tal cosa o cualquier cosa así por el estilo, es que no recuerdo muy bien esa parte. Pero él empieza a cambiar de color, a volver a su color como natural. Era cafecito y hermosito. Y se dan cuenta de eso. Y eso es algo súper, súper poderoso. Y se lo explican a los niños. ¿Y por qué no explicárselo conforme van creciendo? Explicarlo a un adulto. En serio, hay muchos recursos que se usan originalmente para niños que siento que tienen muchísima importancia. Bueno, no importancia, muchísima chance de ser aplicados en adultos. Una disculpa, hice un corte comercial porque mi gatito estaba muy insistente. Le diría que saludara, pero pues es muy serio, la neta, casi no maulla. Pero bueno, Selena trajo a la mesa la conversación de que la psicoeducación es importante, tanto para personas que tienen alguna enfermedad mental como para personas que no. Y siento que es un recurso que no está empleado de todo, no está tan empleado de verdad. Si no está empleado, a veces ni siquiera, ahora sí que en países de primer mundo, de verdad que para que llegue a México es complicado. Pero siento que hay muchas personas ahorita, ya en pleno 2022, que están poniendo su granito de arena. Hay muchas personas haciendo algo desde sus trincheras. Hay muchas cuentas, igual en Instagram, con podcasts, que se dedican a divulgar sobre la salud mental, a concientizar. De hecho, les voy a dejar
los usuarios, los arrobas de personas que realmente yo recomiendo porque su contenido me ha ayudado mucho y siento que es muy importante. Pero sí, siento que hay muchas personas, al menos aquí en México, en Latinoamérica, haciendo algo desde sus trincheras. Porque, repito, es algo, un recurso que es muy importante, como ha estado un poco olvidado, un poco muy olvidado. Porque ya pasando a México únicamente, solamente el 2% del porcentaje de todo lo, bueno, el 2% de todos los recursos que tienen para servicios de salud se van en salud mental. Es muy poco lo que se le da. Toca que son muchísimos pacientes por poquitas personas que están ayudando. Y eso me ha tocado verlo un poco ya desde el otro lado. Porque como parte de mis prácticas se está ofreciendo un servicio de acompañamiento psicológico de forma gratuita. Otra cosa que Selena tocó en su documental es el hecho de que esto es un proceso, todo es un proceso. No es como que se llegue a un punto estático y ahí permanezcamos siempre. No, ella dice como a veces su mente se vuelve turbulenta otra vez, pero que eso está bien. Es parte del proceso, no la hace menos, no la hace menos valiente ni menos fuerte. Es lo que la hace humana, porque esa es la realidad. No vamos a tener un camino recto hacia la sanación, por así decirlo, sino que va a ser con muchísimos altibajos y eso es normal y eso está bien. Y me parece muy importante que lo mencione. Y de hecho en cierta parte del documental dice cómo se ha encargado de tener una relación distinta con su trastorno, que tiene un trastorno bipolar. Ella menciona como, dice o trata eso como a su amiga, a su amigo. Y, y eso, no sé, fue muy llegador para mí, porque al final del día es la relación que tenemos las personas con alguna enfermedad mental que de verdad es crónica y se va a quedar con nosotros por mucho tiempo. Es como la vamos haciendo nuestra amiga, nuestro compañero. Y que si bien a veces nos llevamos súper mal, está ahí. Y no lo puedo negar, y no lo puedo ignorar, y no puedo simplemente hacer como si no existiera. De hecho, una cantante colombiana que se llama Mela Posada escribió una canción que se llama Mi amiga y yo, en donde habla de eso, de cómo intentó negarlo, intentó hacerlo menos, pero que al final existe y siempre son ellas. Ahora sí que son ellas dos y que su relación es complicada y que a veces muchos no la entienden. Eh, Siento que es muy acertada esa canción, muy linda. Se las voy a dejar igual aquí. Igual, escuchen a Mila porque sus canciones son muy buenas y habla muchísimo sobre temas relacionados a la salud mental, sin nada de estigma. Y ahora sí que lo hace desde la vivencia propia, desde carne propia. Y le da voz a todo lo que se llega a sentir teniendo una enfermedad mental. Creo que ya me extendí demasiado y bueno, vamos a cerrar esto con que la visibilización que se le da a casos como los de Selena es muy importante. De hecho, recuerdo como cuando va a dar su discurso de agradecimiento para el hospital psiquiátrico, hay varias personas que se le acercan como de yo también pensé eso
o una chava que había pensado en quitarse la vida se acerca a decírselo. Y siento que a veces, no sé, pensamos que eso es muy crudo o muy complicado como para ser expuesto, pero de verdad puede ayudar bastante. Puede traer a la mesa conversaciones que son importantes tenerlas. O puede que simplemente alguien más esté diciendo, no soy la única persona que se siente así. Así que de verdad reconozco, sé que ese fue el propósito principal de Selena al contar su historia y por mi parte siento que lo logró bastante bien. Y si pueden ir a ver su documental, de verdad que es una joyita. Es toda una experiencia y Selena se merece todo el amor del mundo. Es una persona increíble. Pero bueno, bye.